La llamo la carretera vacía, aunque nunca está completamente sola. Durante mis viajes nocturnos siempre hay algo. La luz de la luna, una sombra que se alarga en el asfalto, o ese silencio espeso que parece oprimirlo todo. Me llamo Jaime y llevo 20 años manejando mi tráiler a través de rutas desiertas. Nunca me ha asustado la soledad, pero esa noche fue distinta. Había pasado más de 3 horas conduciendo. La carretera serpenteaba entre cerros y un bosque oscuro que parecía infinito. El cielo estaba despejado, pero la noche era de un negro denso. La radio había muerto kilómetros atrás, dejando solo el monótono rugido del motor. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, una figura en la orilla de la carretera. A medida que me acercaba, los faros revelaron más detalles. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco. Su cabello, lacio y oscuro, le caía sobre los hombros. Estaba de pie, inmóvil, con una mano levantada en señal de ayuda. No suelo detenerme para recoger autoestopistas, pero había algo en ella que me hizo frenar. Parecía vulnerable, casi frágil, como si la carretera lo hubiera atrapado allí. ¿Necesita ayuda?, pregunté al bajar la ventanilla. Ella sintió lentamente, sus ojos oscuros reflejando las luces del tráiler. «Necesito llegar a casa», dijo con una voz baja. Le abrí la puerta y subió sin decir más. Mientras ajustaba su vestido en el asiento, noté algo extraño. Sus manos estaban pálidas, con uñas perfectamente limpias, como si nunca hubiera tocado el polvo de la carretera. Me explicó que su casa estaba unos 20 kilómetros más adelante, en una curva donde había un desvío estrecho. «Está muy oscuro ahí», advirtió, casi como si quisiera que cambiara de idea. Avanzamos en silencio. Intenté sacarle conversación, pero sus respuestas eran cortas, casi mecánicas. El silencio en la cabina comenzó a pesar. De reojo, noté que no se movía, ni siquiera parpadeaba. La tenue luz del tablero iluminaba su rostro, que parecía inusualmente pálido, como si hubiera estado demasiado tiempo bajo una luz fluorescente. «¿De dónde viene?», pregunté, para romper la tensión. «De lejos», respondió, sin más explicación. La incomodidad creció cuando pasamos por un tramo sin luces. Por un momento tuve la sensación de que algo no estaba bien. El aire dentro del tráiler se sentía helado, y cada exhalación mía formaba un leve vaho frente a mí, algo imposible en plena noche de verano. Llegamos al desvío. La carretera se volvía más estrecha y estaba flanqueada por árboles retorcidos, cuyas ramas parecían querer alcanzarnos. Ella me indicó un camino de tierra, y el tráiler avanzó lentamente por ese sendero, que parecía conducir al corazón del bosque. Sentí que el motor empezaba a sonar diferente, como si estuviera forzándose más de lo normal. La radio chisporroteó, y por un segundo pensé escuchar una voz, pero se apagó tan rápido como se encendió. «Es aquí», dijo de repente, señalando una casa vieja al final del camino. Era una estructura pequeña, casi en ruinas, con las ventanas tapiadas y la puerta entreabierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Está segura de que este es su hogar?», pregunté, intentando sonar casual. No respondió. Bajó del tráiler y caminó hacia la casa sin mirar atrás. Algo de su andar parecía desarticulado, como si sus pasos no correspondieran con el movimiento de su cuerpo. Dudé por un momento, pero la curiosidad pudo más. Apagué el motor y bajé, dejando la linterna del tráiler encendida para alumbrar el camino. Al acercarme, la puerta de la casa se abrió un poco más, emitiendo un chirrido largo y lastimero. Dentro no había luz, solo una oscuridad impenetrable. «¡Señora!», llamé, pero mi voz sonó débil, como si la oscuridad la absorbiera. Di un paso al interior. El olor a humedad y madera podrida era abrumador. Sentí algo blando bajo mis botas, como si el suelo estuviera cubierto de hojas.
o pieles. De repente escuché un ruido. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando una pared con los nudillos. La luz del tráiler proyectaba mi sombra hacia adelante, pero al girar la linterna hacia el origen del sonido, no vi nada. Luego, algo susurró cerca de mi oído. «Gracias por traerme a casa». Me giré, pero no había nadie, solo la puerta abierta y la luz temblorosa del tráiler. Salí de la casa de un salto y corrí hacia mi vehículo. Justo antes de cerrar la puerta, miré hacia la casa por última vez. La mujer estaba de pie en el umbral, mirándome con una expresión neutral, como si nunca se hubiera movido. Pero entonces la luz del tráiler parpadeó, y por un instante vi algo más. Detrás de ella, figuras negras se amontonaban observándome con ojos que brillaban como brasas. Arranqué y salí de allí sin mirar atrás. Al día siguiente, en una parada de camiones, pregunté por ese camino. Un viejo camionero se quedó en silencio al escucharme y luego murmuró: «Hace años una mujer murió en ese tramo. Los que paran allí dicen que nunca vuelven solos». Desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera vacía, reviso el asiento del copiloto en el retrovisor, solo para asegurarme de que no haya nadie. La noche era un pozo oscuro y yo estaba solo en el camino. Mi nombre es Antonio y llevo casi 15 años recorriendo rutas de norte a sur. Hay algo hipnótico en el zumbido constante del motor y el asfalto interminable bajo las ruedas, pero esa noche, en ese tramo desolado, sentí algo diferente. La soledad habitual tenía un peso extraño, como si la oscuridad misma estuviera esperando algo. Había dejado la última ciudad hacía unas 5 horas. Estaba a mitad de camino, entre nada y ninguna parte, cuando vi algo que me obligó a reducir la velocidad. A la derecha de la carretera, junto a la línea blanca, una figura diminuta caminaba lentamente. Cuando el haz de los faros lo alcanzó, lo vi con claridad. Un niño, no mayor de 8 años, con una camiseta roja y pantalones cortos oscuros. Sus pies descalzos avanzaban con una calma inquietante, como si no sintiera el frío ni el roce del asfalto. «¿Qué demonios hace un niño aquí?», murmuré, girando el volante hacia la orilla. Me detuve unos metros más adelante y bajé del tráiler. El aire era helado y pesado, con un silencio que parecía absorber incluso el sonido del motor al ralentí. «Oye, chico», llamé, caminando hacia él. El niño no respondió, ni volteó. Seguía caminando, lento, con pasos casi mecánicos. Aceleré el paso para alcanzarlo, pero justo cuando estaba a unos pocos metros desapareció. No corrió ni se escondió, simplemente dejó de estar ahí. Me detuve en seco, parpadeando, con la linterna en mano. Barrí la luz por el camino y los alrededores, pero no había rastro de él. La carretera estaba vacía y los arbustos cercanos permanecían inmóviles bajo la brisa nocturna. «¿Dónde te metiste?», murmuré, con el corazón golpeándome el pecho. Volví al tráiler, pero apenas abrí la puerta, el motor se apagó de golpe. El silencio que siguió fue tan profundo que sentí que me zumbaban los oídos. Giré la llave varias veces, pero el motor no respondió. Todo estaba muerto, luces, radio, incluso el reloj del tablero. Entonces lo escuché. Un susurro suave y casi imperceptible, como si alguien hablara justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie, solo la vasta oscuridad y la silueta imponente de mi tráiler. «Debe ser el viento», murmuré, intentando convencerme. Pero los susurros no cesaron. De hecho, empezaron a multiplicarse. Voces finas,
infantiles que parecían venir de todas direcciones. Decían palabras que no podía entender, mezcladas con risas ahogadas y algo que sonaba como pasos ligeros alrededor del camión. Encendí la linterna y apunté hacia los arbustos. Las sombras danzaban bajo la luz, pero no había nada que justificara aquel sonido. De pronto, sentí un leve tirón en la parte baja de mi pantalón. Retrocedí, apuntando la linterna hacia el suelo, pero no vi nada, solo una marca, como si unos pequeños dedos hubieran dejado una mancha de tierra en la tela. Los susurros se hicieron más intensos y de pronto algo golpeó la cabina del tráiler. Un sonido seco, como si una piedra hubiera impactado contra la puerta del conductor. Corrí hacia el camión, pero justo antes de llegar vi algo en el parabrisas. Una mano, pequeña y húmeda, se marcaba sobre el cristal, dejando un rastro turbio que se deslizaba lentamente hacia abajo. Abrí la puerta y me metí de un salto, cerrando con seguro. El aire dentro del camión era sofocante, como si hubiera estado cerrado por años. Intenté encender el motor una vez más, pero lo único que obtuve fue un chasquido seco. Los susurros se convirtieron en carcajadas, agudas y desquiciadas rodeando la cabina. Entonces el parabrisas comenzó a empañarse lentamente, como si alguien al otro lado respirara con fuerza. Mi corazón latía con tanta violencia que sentía que me iba a estallar. ¡Arranca, maldita sea!, jadeé, girando la llave sin descanso. De repente, la radio se encendió sola, emitiendo una estática que se mezcló con los susurros. Entre el ruido blanco, una voz infantil se coló, clara como el agua. «Gracias por jugar con nosotros». El motor arrancó de golpe, y sin pensarlo dos veces pisé el acelerador. Las ruedas chirriaron al ganar tracción, y el tráiler avanzó con un rugido. A través del retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Una docena de sombras pequeñas, todas de pie en la carretera, observando mientras me alejaba. Las risas se desvanecieron lentamente, pero algo me dice que nunca se fueron del todo. Desde esa noche, cada vez que conduzco solo por una carretera desolada, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver una figura pequeña caminando a la orilla. Y cuando el motor chisporotea o la radio se enciende sin aviso, sé que ellos siguen ahí, esperando. Hoy les voy a hablar de una experiencia que tuve en una ruta. Le llamo el camino roto. No es un nombre oficial, claro, pero las grietas en el asfalto y los tramos angostos la hacen peligrosa, especialmente de noche. La cruzo cada vez que llevo carga hacia el sur, y siempre he pensado que el puente viejo es el peor tramo. Es un puente estrecho y oxidado, colgado sobre un río que parece más un pantano, con el agua tan negra que apenas refleja la luna. Esa noche, el motor de mi tráiler rugía contra el viento, y las luces largas cortaban la oscuridad. El puente apareció a lo lejos, su estructura oxidada brillando como huesos viejos bajo la luz de los faros. Justo antes de cruzarlo, vi una figura a un lado del camino. Era una mujer, vestida con ropa oscura, agachada sobre la barandilla. Sus hombros se sacudían como si estuviera llorando. Reduje la velocidad, sintiendo el peso de una inquietud familiar. Hay algo que no puedes ignorar en alguien que parece perdido o roto, especialmente a esas horas y en un lugar tan aislado. Detuve el camión al borde del puente y bajé. ¿Se encuentra bien?, pregunté, acercándome con cautela. No levantó la cabeza al principio, pero su llanto era apenas un murmullo, suave y constante, como el sonido del agua goteando en un cubo. Me acerqué más, sintiendo como el aire junto al río parecía más frío, casi helado. «Perdí a mi hijo», murmuró de repente, con una voz quebrada.
Me detuve a solo unos pasos de ella. Su cabello le caía en mechones desordenados, ocultando la mitad de su rostro. Sus manos estaban apoyadas en la barandilla, aferrándose con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. ¿Qué pasó?, pregunté, mirando el agua oscura que fluía lentamente bajo el puente. Ella señaló hacia el río con un dedo delgado y tembloroso. «Allí está. No puedo alcanzarlo». El tono de su voz me dejó helado. No era tristeza, era algo más, una desesperación hueca, sin fondo. Miré hacia donde apuntaba, al centro del río, y lo vi. Una silueta borrosa flotando bajo la superficie, como un cuerpo atrapado en un abrazo eterno contra las corrientes. Pero entonces algo me hizo retroceder. Mi corazón dio un salto cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Mi propio rostro. Era yo, hundido en el agua, con los ojos abiertos y el rostro pálido, como si ya no perteneciera a este mundo. Mis labios estaban entreabiertos, burbujeando lentamente, mientras mis brazos se agitaban débilmente, como si intentara aferrarme a algo que no existía. ¿Qué demonios?, balbuceé, dando un paso atrás. Sentí un mareo repentino, como si el suelo bajo mis pies hubiera dejado de ser sólido. Mi respiración se volvió rápida y descontrolada, y el sonido del agua golpeando las rocas se amplificó, llenando mis oídos. «Él nunca sale», dijo la mujer todavía mirando al agua. Sus palabras eran simples, pero estaban cargadas con un peso insoportable. ¿Quién? ¿Qué está pasando?», logré articular, mi voz quebrándose. Giré la linterna hacia ella, pero ya no estaba. Solo la barandilla vacía y el eco de mis palabras resonando en la noche. Miré alrededor, desesperado, pero no había señal de ella. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Venían del agua, voces bajas y entrecortadas, como si el río estuviera intentando hablarme. Me acerqué a la barandilla de nuevo, incapaz de resistir, y miré hacia abajo. Esta vez, el reflejo en el agua no era mi rostro ahogándose. Era el de la mujer, con una sonrisa torcida y ojos oscuros, como pozos sin fondo. La vi extender una mano hacia mí, como invitándome a unirme a ella en las profundidades. Retrocedí un salto, tropezando y cayendo de espaldas. El frío del metal del puente se sintió como hielo contra mi piel. Las luces del tráiler seguían encendidas, pero parpadeaban débilmente, como si algo estuviera agotando su energía. El río debajo parecía más oscuro, más denso, y las voces continuaban, ahora más fuertes, envolviéndome con susurros incomprensibles. De pronto, el motor del tráiler se apagó, dejando solo el sonido del agua y mi respiración entrecortada. Me levanté con dificultad, tambaleándome hacia la cabina. Sentí una presión en el pecho, como si el mismo río intentara arrastrarme desde dentro. Logré subir al tráiler y cerrar la puerta con un golpe. Giré la llave con manos temblorosas, y después de lo que pareció una eternidad, el motor rugió de nuevo. Pisé el acelerador y crucé el puente sin mirar atrás. A medida que avanzaba, las luces del tráiler volvieron a estabilizarse, y el sonido de las voces se desvaneció lentamente. Cuando llegué a la siguiente parada, aún podía sentir el frío en mis huesos. Los demás camioneros me miraron con curiosidad, pero no dije nada. ¿Quién iba a creerme? Solo sé que desde esa noche no cruzo el puente sin evitar mirar el río, porque temo que algún día, al mirar hacia abajo, mi reflejo no intente salir, sino que me invite a unirme a él. Nunca me ha gustado conducir de noche. Algo en la oscuridad tiene el poder de convertir lo familiar en extraño, de llenar los espacios vacíos con cosas que no deberían estar ahí. Pero cuando trabajas de trailero, no siempre puedes elegir. Esa noche iba tarde. La carga debía entregarse al amanecer, y yo aún estaba a más de 100 kilómetros del destino,
con la aguja del combustible peligrosamente cerca del vacío. Pasaba por un tramo desolado, una carretera estrecha flanqueada por cerros y árboles secos. El GPS había dejado de funcionar hacía rato y no había señales de vida en kilómetros. Fue entonces cuando vi el letrero. El rótulo era viejo, casi ilegible, con luces parpadeantes que apenas se mantenían encendidas. Reduje la velocidad y a lo lejos vi las bombas de combustible, junto a un pequeño edificio de ladrillos. La pintura estaba descascarada y un cartel colgaba torcido sobre la puerta. Pero lo más importante, las luces estaban encendidas y eso significaba que podría llenar el tanque. Me detuve junto a uno de los surtidores y apagué el motor. El aire era denso, pesado, y el único sonido era el tic-tac del motor enfriándose. Miré alrededor esperando ver algún empleado, pero no había nadie, solo el débil zumbido de las luces fluorescentes y el crujido de las hojas secas que se deslizaban por el suelo. Bajé del tráiler, ajustando mi chaqueta contra el frío repentino. Abrí el tanque y coloqué la manguera. Mientras el combustible comenzaba a fluir, un ruido suave llamó mi atención. Era algo que no debería estar ahí. Risas. Levanté la vista con el corazón latiéndome en la garganta. Las risas eran bajas, casi infantiles, y parecían venir de entre los surtidores. «¿Hola?», llamé, intentando que mi voz sonara firme. Nadie respondió, pero vi algo, una sombra que se movió rápidamente entre las bombas, demasiado baja para ser una persona adulta. Solté la manguera y me acerqué, linterna en mano. La luz parpadeaba débilmente mientras barría la zona. Las sombras seguían danzando, deslizándose entre los surtidores como si jugaran a las escondidas. «¿Quién anda ahí?», dije, más alto esta vez. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras y un leve silbido que parecía venir del edificio principal. La puerta estaba entreabierta y la luz parpadeante se filtraba desde adentro. Me acerqué con cautela, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. Al asomarme, vi que el interior estaba vacío, pero había huellas pequeñas en el suelo polvoriento, como si un grupo de niños hubiera corrido por ahí recientemente. En la esquina, una vieja caja registradora estaba cubierta de telarañas, y un estante lleno de productos descoloridos se tambaleaba peligrosamente. De repente, las luces se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Y entonces lo escuché. Pasos pequeños corriendo a mi alrededor, risas que se mezclaban con susurros apenas audibles. Algo rozó mi pierna y di un paso hacia atrás, apuntando la linterna frenéticamente. La luz se detuvo en una figura al final del pasillo. Era un niño, o al menos eso parecía. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, y su rostro estaba cubierto por sombras. «¿Estás perdido?», pregunté. La figura no se movió, solo me miraba, con una quietud que era más aterradora que cualquier movimiento. Retrocedí hacia la puerta, sin quitarle la vista de encima. Fue entonces cuando todos los sonidos cesaron de golpe. El silencio era tan profundo que me zumbaban los oídos. La figura inclinó la cabeza un poco más, y con un movimiento lento, levantó una mano señalando algo detrás de mí. Me giré rápidamente, y mi linterna iluminó algo que hizo que mi sangre se helara. Todas las sombras que antes se movían entre los surtidores, ahora estaban quietas, alineadas frente al tráiler. Sus formas eran vagas, humanoides, pero con proporciones extrañas, como si fueran dibujos deformes cobrando vida. Corrí hacia el camión cerrando la puerta de un portazo, giré la llave y el motor rugió al primer intento. Sin mirar atrás, pisé el acelerador y salí de allí a toda velocidad, dejando las luces de la gasolinera parpadeando en la distancia. No frené hasta llegar a una parada de camiones a varios kilómetros de distancia. Aparqué en un rincón iluminado y me quedé en la cabina, intentando calmarme.
Al día siguiente decidí preguntar a uno de los camioneros locales por la gasolinera. Cuando mencioné las 4 cruces, el hombre me miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y preocupación. Esa gasolinera lleva cerrada más de 30 años, dijo ajustándose la gorra. Hubo un incendio. Murió una familia entera, los dueños y sus 3 hijos pequeños. Nadie ha puesto un pie ahí desde entonces. Mi piel se erizó al recordar las risas, las sombras y esas huellas diminutas en el polvo. Desde entonces siempre llevo el tanque lleno antes de enfrentarme a una carretera vacía. No pienso volver a depender de lugares que la noche trae de vuelta.